Hebreos capítulo 2, de los versículos 5 en adelante, ¿sí? Si me muevo, me acerco, pegan. Nosotros en Río Cuarto estamos estudiando acerca del Evangelio de Marcos. Y ahí en Marcos se ve, ¿no?, lo central del Evangelio, los hechos del Evangelio. Pero como cantamos y como estudiamos antes en la clase, toda la Biblia habla del Señor, ¿no? Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Podríamos decir que el Antiguo Testamento es como una gran flecha que señala a Cristo, ¿sí? Y el Antiguo Testamento es esa esperanza que va en crecimiento, esa expectativa, ¿sí? Esa necesidad de que venga algo más. Porque los reyes que iban pasando, ¿qué pasaba? Uno peor que el otro, ¿sí? Y en su maldad y en su malo reinado, hacían que el pueblo deseara más al verdadero rey, ¿sí? Y todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Y la carta de Hebreos, en ese sentido, es muy especial, porque de alguna forma nos permite entender el Antiguo Testamento a la luz de esto, ¿no? A la luz de Jesucristo. Muchas veces está la tendencia a entender y explicar el Antiguo Testamento solo en lo relacionado al pueblo de Israel, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, ¿no?, todas las promesas de Dios que dio antes son en Cristo, sí, y en Él, amén, ¿sí? Todas las promesas, desde la primera promesa ahí en Génesis 3:15, hasta la última del Antiguo Testamento, se hayan cumplidas en Cristo. Y el autor de Hebreos se toma este trabajo, ¿sí?, de escribir, guiado por el Espíritu Santo, para darle a entender a estos creyentes que estaban pasando por dificultades, por pruebas, por persecuciones, estos creyentes que estaban tentados a volverse a su antigua religión, ¿sí? Y el autor de la carta se pasa toda su carta presentando evidencia tras evidencia acerca de aquel en quien habían creído, era aquel a quien esperaban, ¿no?, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y no solo da evidencias acerca de quién es Jesucristo, sino que también la carta de Hebreos es una gran exhortación, ¿sí? De punta a punta tenemos ahí distribuidas unas 5 principales exhortaciones que exhortan y animan a mantener la mirada puesta en Cristo, ¿sí? Y lo dice de un montón de formas, ¿no? Pongan la mirada en Jesús, síganlo a Él, no descuiden esta salvación que han recibido, miren a Jesús, recuerden a Jesús. Permanentemente el autor los lleva a mirar a Jesús. ¿Y qué otra cosa podemos hacer como pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Qué otra cosa que mantener esta mirada puesta en Él? Que mantener permanentemente recordando, predicando y cantando acerca de la obra de Cristo. Porque este Evangelio es precioso, es tremendo lo que encontramos en el Evangelio. Algo tan simple que un niño puede entender, pero a su vez tan profundo, ¿no? Y vamos a estar toda la eternidad conociendo y entendiendo y disfrutando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y un poco para repasar lo que estuvieron viendo ahí en el primer capítulo y el principio del capítulo 2, ahí de Hebreos, el autor va a presentar a Jesús como superior, ¿sí? Jesús como mejor. Y en el capítulo 1, en los primeros versículos del 1 al 4, lo presenta a Jesús como ¿qué? Como el superior o como el mejor a todos los anteriores mensajeros de Dios, ¿sí? Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? Y después sigue diciendo, ¿no? A quien constituyó, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de lo que Él es
y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hubo otros mensajeros, hubo profetas, hubo maestros en el Antiguo Testamento que traían palabra de Dios, pero Jesús es superior a todos ellos. No solo porque su mensaje es completo y más claro, sino porque Él mismo es el mensaje encarnado. Cristo mismo es la palabra encarnada, ¿sí? Y por eso Él es superior. Los otros hablaban de otro, pero Él habla de sí mismo, y Él en sí mismo encarna ese mensaje de salvación. Y a partir del versículo 5 y hasta el final del capítulo 2, el autor lo presenta a Jesús como ¿qué? Como superior a los ángeles. Para este pueblo, para estos judíos que se habían vuelto al cristianismo, los ángeles eran una figura importante. A través de los ángeles ellos habían recibido la ley, a través de los ángeles ellos recibían muchas veces mensajes de parte de Dios, pero el autor de Hebreos acá se toma casi estos 2 capítulos por completo para hablar que Jesús es superior a los ángeles. Y va a hablar de que Jesús es superior a los ángeles, primero como persona, ¿sí? Que creo que ya lo han visto ahí del 5 hasta el final del capítulo 1. Ahí donde dice, porque ¿a cuál de los ángeles, el versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? A ninguno, ¿sí? El Hijo de Dios es diferente a los ángeles. Él no es un ser creado, Él es eterno con el Padre. Y si bien los ángeles pueden ser maravillosos, pueden ser preciosos por la gloria que Dios les ha dado, pero no son nada comparados con el Hijo de Dios. Hay una infinidad, una eternidad de diferencia entre lo que es Cristo y lo que son los ángeles creados por Él. Jesús es superior entonces a los ángeles en su persona, del versículo 5 al 14, y en el capítulo 2, del 1 al 4, Jesús es superior a los ángeles también en su mensaje, y por eso la advertencia, ¿no? Capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Sí? El llamado ahí de prestar suma atención, de prestar la máxima atención al mensaje de Jesucristo, ¿sí? A este Evangelio. No sea que nos deslicemos. Jesús es entonces superior a ellos en su mensaje. Y ahora a partir del versículo 5, que es un poco lo que vamos a considerar hoy, Jesús es superior a los ángeles también, aún en su humanidad, aún en su encarnación. Y vamos a leer ahí, Hebreos 2, del 5 en adelante. ¿Mucho? ¿Ahí está? ¿Se escucha? Hebreos 2, versículo 5 en adelante. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero por el que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, dice, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra, por haber padecido la muerte, así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos.
Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén, ¿no? Qué persona y qué obra la de nuestro Señor, lo que ha hecho por nosotros. Y ahí en el versículo 5, a la primera parte del 9, el autor de Hebreos está citando el Salmo 8, ¿sí? El Salmo 8 que habla de esto, ¿no? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, y todo lo sometiste a su dominio. Y según el Salmo 8 que el autor cita acá, no era el destino y no es el destino de los ángeles el gobernar el mundo venidero. Ese mundo que fue inaugurado por Cristo y que va a ser consumado cuando Él venga en su segunda venida, no está bajo el dominio de los ángeles, ¿sí? Y eso es lo que el autor está tratando de decir acá. Y nosotros vemos en varios versículos que hablan sobre esto, ¿no? Ese mundo venidero no está bajo el dominio de los ángeles, sino bajo el dominio, bajo la regencia del ser humano, ¿sí? Aunque nos parezca raro esto. El ser humano, por heredar en Cristo todas las bendiciones espirituales, es el que algún día, como dice ahí en Apocalipsis 3:21, se va a sentar con Cristo a reinar, ¿sí? Y como dice ahí 1 Corintios 6, aún los creyentes vamos a juzgar a los ángeles, ¿sí? Y el autor acá de Hebreos está usando este salmo y está usando este argumento para hablarnos de que Jesús, aún en su humanidad, es superior a los ángeles. Pero dice más adelante que Dios puso bajo él, bajo el hombre, todas las cosas. Y dice, no hay nada que no le esté sujeto, ¿sí? Incluyendo los ángeles. Ahora bien, dice, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Y acá nos podríamos preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el hombre, el ser humano, no está en ese lugar al cual Dios lo había puesto? Y acá es donde tenemos que hablar del pecado, ¿no?, que entró en el mundo. Porque como dice ahí en Génesis 1:28, Adán y Eva fueron colocados en el huerto para sojuzgar la tierra, para reinar sobre ella, bajo el mandato de Dios. Y habla de un ser humano, ya ahí en Génesis, que estaba coronado de gloria y de honra. Y no una gloria propia, sino la gloria de Dios, por llevar perfectamente la imagen de su Creador. Pero algo pasó ahí, algo pasó en ese jardín, algo pasó en el Edén. ¿Y qué es esto de que entró el pecado? Y al entrar el pecado, la imagen de Dios en el hombre se distorsiona. Y el autor de Romanos después dice, ¿no? Fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Ya el hombre no tiene la capacidad de sojuzgar la tierra como debería hacerlo, ¿sí?, por el pecado. Por no permanecer el hombre sometido bajo la autoridad de Dios, pierde también la capacidad para someter, para gobernar, para regentar sobre la creación de Dios. El hombre pierde su capacidad de gobernar.
Y ahí estamos, ¿no? Y ahí es cuando en el versículo 9 el autor de Hebreos dice, sin embargo, vemos a Jesús. Sin embargo, vemos a Jesús. Y ahí es cuando él incorpora en el texto la obra de Cristo. Y Jesús mismo es el que en definitiva cumple lo que dice este Salmo 8. ¿Sí? En definitiva, Él es el que es hecho hombre, el que es hecho humano, por un poco de tiempo inferior a los ángeles y coronado de gloria y de honra. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, en esa obra de salvar a los hombres, se hace humano, se encarna y por un poco de tiempo, como dice acá, se hace inferior a los ángeles, se limita como nosotros, ¿sí?, a esta humanidad, pero también dice algo más, ¿no? Coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Luego de que Él muere en la cruz, resucita, es exaltado nuevamente a la diestra del Padre. De alguna forma este versículo es un resumen de lo que Pablo dice ahí en Filipenses 2, del 6 al 11, ¿no? Ese gran himno, ¿no? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y después, ¿cómo sigue el texto? Y después, Dios lo exaltó sobre todo y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es nuestro Señor. Y acá lo que está haciendo el autor de Hebreos es hablando acerca de la sustitución de Cristo por nosotros. Como seres humanos hemos fallado, ¿sí? Y Él viene a vivir realmente como debe vivir un ser humano. Él viene a cumplir con las exigencias de la ley. Él viene a cumplir con todo lo que un ser humano debía hacer para Dios. Él es el único que amó al Padre por sobre todas las cosas. Él es el único que cumplió con ese primer gran mandamiento y con el segundo, ¿sí? Fue solamente Él. Y en el versículo 9, en la segunda parte, dice, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. La muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. El principal objetivo de su encarnación, ¿cuál fue? Poder morir. ¿Sí? El principal objetivo de hacerse hombre es para poder gustar la muerte. Y acá usa una palabra que en algunas versiones la traduce justamente como eso, ¿no? Gustar. ¿Sí? Habla de un probar, de un experimentar, inclusive habla de un comer. O sea, Él gustó la muerte. ¿Sí? No fue una puesta en escena lo que Cristo hizo en la cruz. Él realmente vivió como ser humano y murió como un ser humano. ¿Sí? Gustó la muerte por todos. Y a lo largo de todo este pasaje, Jesús, el autor, se esfuerza por dejar en claro que Jesús verdaderamente se encarnó en una persona, se hizo hombre. ¿Sí? Y lo vemos en varias expresiones. Dice, participó de su carne y de su sangre, de su carne y de sus huesos. Y otras expresiones más que vamos a ir a medida que avancemos con el texto. Pero el autor quiere dejar en claro esto, ¿no? Jesús se hizo hombre. ¿Y para qué se hizo hombre? ¿Para qué se encarnó? Para morir por nosotros. Y como dice ahí de los versículos 10 al 13, para llevar muchos hijos a la gloria. En efecto, dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Jesús se hace hombre
para morir y para llevar a muchos hijos a la gloria. Recuerdan que ya leímos esa palabra gloria, ¿no? Estaba en la cita del Salmo 8. Esa gloria que el hombre tenía por ser imagen de Dios y de la cual había sido destituido, Jesús ahora, por su obra, permite que volvamos a participar de esa gloria. Y ahí habla de una perfección que Él tiene que tener. Dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. Ahora, ¿quién puede perfeccionar lo perfecto? ¿Qué le faltaba algo al Señor? ¿Alguna imperfección tenía para ser perfeccionado? Y esta palabra no habla de que Él le faltaba algo en sus cualidades, de que le faltaba algo en su santidad, sino, no en ese sentido, sino en el sentido de completar una tarea, ¿sí? En el sentido de que como Él, como Hijo de Dios y como Salvador del mundo, debía Él completar este sufrimiento, debía pasar por ese camino, ¿sí? Y de eso habla cuando habla de perfeccionar, de perfeccionarse. Entonces, nuestro Señor muere para llevar a muchos hijos a la gloria. Y dice en el versículo 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por el cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esto me recuerda al pasaje ahí en Juan 20, cuando luego Jesús, después de resucitar, se encuentra con María Magdalena, y que primero ella no lo reconoce, pensaba que era el que limpiaba ahí el huerto. Y dice ahí Juan 20, cuando Jesús se dirige a ella, le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. El Señor ahora nos llama hermanos y dice ahí que no se avergüenza de llamarse hermano, de llamarnos hermanos de Él. ¿Y cuántas veces nosotros no le retribuimos con lo mismo? ¿Cuántas veces en nuestra vida hay una vergüenza hacia expresar de que Él es nuestro Señor? Y qué bueno que en esos momentos recordemos, ¿no?, que Él no se avergüenza de decir, ellos son mis hermanos, ¿sí? Y a tal punto no se avergüenza que Él se identifica plenamente con lo que somos al hacerse hombre. Y ahí en el versículo 12 y 13 cita algunos pasajes del Salmo 22 y de Isaías, donde dice, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Un salmo que es el Salmo 22, profundamente mesiánico y que habla de este Cristo en la cruz, sufriendo por los pecados, y habla de proclamaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Lo vemos a Cristo ahí en medio de la congregación, ¿no?, identificado plenamente. Y en otra parte dice, ahí en el versículo 13, en otra parte dice, yo confiaré en Él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Jesús mismo se pone en ese papel de confiar en el Padre, ¿sí?, de humanamente vivir la vida como la debíamos vivir los hijos de Dios, una vida de confianza y de sujeción. Y hasta con eso Él se identifica, ¿no? Yo confiaré en Él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Entonces vemos acá que Jesús viene para llevar a muchos hijos a la gloria. Y hay un título ahí que se le aplica a Jesús. Volviendo ahí al versículo 10. El autor de la salvación de ellos. ¿Y el autor qué es el autor de algo? El que origina algo, el creador de algo, ¿sí? Pero esa palabra incluye más cosas en ese concepto. Ahí está hablando acerca de
el pionero en algo, como habla en Hebreos 12, ¿no? Esto de, Él es el autor de nuestra fe, Él es el que avanzó adelante también en la forma de vivir por fe. Y en ese sentido Jesús es también el pionero. Pensemos en, no sé, cuando América fue conquistada y Colón fue, históricamente hablando, el pionero que llega a una nueva tierra, ¿sí? Y luego vuelve a buscar a más gente. Y esa es la obra de Cristo y esa es la imagen acá. Él es el que pasó por ese camino de salvación, ¿sí? Él es el que vivió como ser humano, como se debía vivir, amando completamente al Padre, amando completamente a los suyos, obedeciendo en todo, no faltando en nada, dependiendo por completo de Dios, de su Espíritu, dependiendo por completo del Padre, en oración, viviendo en comunión con Él. Él recorrió todo ese camino, ¿sí? Atravesó todo ese camino y lo hizo como se debe hacer. Y vuelve y ahora nos está llevando a nosotros por ese mismo camino. Y es el autor de la salvación en ese sentido más amplio. No solamente pensando en la salvación como cuando lleguemos allá al cielo, sino en la salvación actual, en la salvación que debemos recorrer ahora, ¿sí? En esa vida transformada, en esa vida que Él ya recorrió y por lo cual Él está capacitado para asistirnos en esa vida. Y en ese sentido también Él es el autor de nuestra salvación. Y más adelante, también ahí en el versículo 14 al 16, se lo presenta a Jesús como un libertador. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. El Señor viene como ese libertador para deshacer las obras del maligno, para traer libertad a los cautivos, ¿sí? A los esclavos del pecado. Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y esa es la obra de Satanás en este mundo, ¿no? Y la obra de Cristo, en cambio, es dar vida, ¿sí? Y Él es entonces también el libertador, el que nos saca de la muerte, el que nos trae una nueva vida. Como dice ahí Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Dice el autor ahí, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y es una descripción del ser humano, ¿no? Preso, cautivo por el enemigo, ¿sí? Muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, haciendo esas obras de las tinieblas. Y dice en el versículo 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en su misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y ahí habla, ¿no?, de esa liberación del pecado, de la muerte, ese darnos vida con Cristo. Jesús es entonces también presentado por el autor de Hebreos acá como el libertador, ¿sí?, como el que nos trae vida, como el que nos libera del reino de tinieblas y nos traslada al reino de Él, al reino de su amado Hijo. Y hay una figura más ahí de Cristo, en los versículos 16 en adelante.
17, vimos que Jesús es presentado como el autor de nuestra salvación, por el medio del cual lleva a muchos hijos a la gloria. Vimos recién también que Jesús es presentado como este libertador, ¿sí?, que libera a los cautivos, que les da vida y que también los lleva a la gloria. Y vemos que también Jesús en su encarnación es presentado como el sumo sacerdote. Dice, por eso era preciso, el versículo 17, que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser, ¿qué?, un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. En este tercer rol, ¿no?, Jesús, mediante su encarnación, mediante su sufrimiento, mediante su muerte, se convierte en el verdadero sumo sacerdote. Los anteriores eran solamente una imagen, una representación borrosa de lo que en realidad Jesús viene a hacer. Los anteriores, dice que la palabra, debían ofrecer sacrificios permanentemente, vez tras vez, ofrecer sacrificios, y no solo por el pueblo, sino por sus propios pecados. Y los anteriores debían ser también que reemplazados, porque morían, ¿sí?, y necesitaban cubrir ese rol con un nuevo sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote, como dice acá, es el sumo sacerdote fiel y misericordioso. Fiel para con su Padre, ¿sí?, habiendo ofrecido Él mismo un sacrificio perfecto, habiendo ofrecido su misma vida sobre esa cruz y habiendo vivido fiel a las normas, a los mandamientos de su Padre durante toda su vida y habiéndose convertido por esa fidelidad en el Cordero perfecto, ¿sí?, en el Cordero que es capaz y el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero no es solamente un sumo sacerdote fiel con su Padre, sino que también, ¿qué dice? Es misericordioso, ¿sí? En su relación horizontal con nosotros, sus hermanos, Él es, como sumo sacerdote, Él es misericordioso, porque Él mismo, dice, habiendo sufrido la tentación, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto lo desarrolla el autor de Hebreos un poco más ahí, en el capítulo 4, del versículo 14 en adelante. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Quién más que Él entiende nuestras cargas, nuestras luchas? Él transitó el mismo camino. Él fue tentado, Él fue sometido a infinidades de pruebas. Su confianza en el Padre era permanentemente puesta a prueba mientras estuvo en la tierra. ¿Y quién más que Él para entendernos a nosotros? ¿Sí? El cual transitó perfectamente el camino de la humanidad. ¿Sí? Y ese es el sumo sacerdote que tenemos ahora, un sumo sacerdote fiel y verdadero. Y por eso la invitación, ¿no?, más adelante que hace el autor de Hebreos, de acercarnos confiadamente. Y cómo nos anima a ver estas imágenes del Señor y repasar y ver lo que el Señor ha hecho en su Evangelio por medio de su obra en la cruz, ¿sí? El autor de nuestra salvación, nuestro libertador y nuestro fiel y sumo sacerdote. No sé qué produce esto en ustedes, ¿no? Pero esto en un hijo de Dios realmente debe llenarlo.
Esto en un hijo de Dios debe ser la comida diaria, ¿no? El ver qué ha hecho el Señor. A veces estamos tan centrados en otras cosas. Hay tantos juguetes en este mundo, ¿no? Juguetes electrónicos, de todo tipo. Y estamos ahí, embobados por ahí con un montón de cosas. Y no nos centramos en lo precioso que es el Señor, ¿sí? No nos centramos en lo precioso y glorioso que es el Evangelio, ¿sí? Si pasáramos nuestra vida mirándolo más a Él, como el autor de Hebreos nos exhorta a hacerlo, nuestras vidas darían mucho más fruto, ¿sí? Porque como dice Juan 15, como dice Jesús en Juan 15, separados de mí nada pueden hacer. ¿Y cuántas veces vivimos un cristianismo así? Separados de Jesús. Un poco con Jesús, un poco con el mundo. En Él tenemos todo, ¿sí? Y el autor de Hebreos va a pasar toda su carta exhortándoles a estos hebreos, a estas iglesias, a que no dejen a Jesús, a que no busquen en otro lugar, porque no va a haber en otro lugar, ¿sí? A que no se vuelvan a los viejos ritos, porque no van a encontrar nada en esos viejos ritos. Hace un mes y medio más o menos, hay un youtuber famoso que en teoría era un apologista que defendía la fe evangélica, la fe cristiana. Y hace como 2 meses él se plantó y dijo que se volvía al catolicismo, ¿sí? Y cuando él da sus argumentos, vos notás que esa persona nunca alcanzó a comprender el mensaje, ¿no? Porque él quiere volverse al catolicismo por lo que le hacía sentir el momento de participar de la hostia, de participar de esa Eucaristía. Y vos decís, ¿qué pasó con esta persona, no? Nunca entendió el mensaje, nunca conoció verdaderamente al Señor. Y nosotros somos tentados también, muchas veces. Y quizás no envolvernos a nuestra antigua religión o lo que sea, pero somos tentados a sacar la mirada del Señor permanentemente. Somos tentados a buscar edificar nuestros ministerios, nuestras iglesias, con lo que es popular, ¿sí? Con lo que funciona en otro lado, y no con el Señor, no con su palabra. Somos tentados a alimentar a los nuestros con otras cosas, ¿sí? Porque por ahí hay cosas que suenan más atractivas a simple vista. Estos judíos hebreos, cristianos, se querían volver a los ritualismos porque era algo más atractivo, era algo que vos podías palpar, era algo que tenía al parecer más sustancia, te daba más seguridad. Pero ¿qué más seguridad y qué más completos vamos a estar si no es en el Señor? Y volviendo un poco para terminar ahí a la exhortación que hace el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Pensando en esto, ¿no? De que tenemos un Salvador y un Señor que por un lado es superior a los ángeles, ¿sí? Porque Él es eterno con el Padre. Pero por otro lado es muy cercano a nosotros, como hemos visto hoy. Se ha hecho carne como nosotros, se ha hecho hombre. Pensando en eso, leamos las advertencias acá de Hebreos 2, dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios la ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Esta primera advertencia, ¿no? Debemos prestar mucha
más atención a lo que hemos oído. ¿Qué otra cosa podemos hacer en nuestras iglesias que no sea predicar a Cristo domingo tras domingo? ¿Te resulta aburrido eso? ¿Deberíamos pasar a otro tema más interesante? No, no hay otro tema más interesante. No hay otro tema en el cual seamos más bendecidos que en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Debemos prestar mucha más atención. No sea que perdamos el rumbo, dice, ¿no? Y ese perder el rumbo es la imagen de un barco que quizás sutilmente había apuntado hacia un rumbo, pero ahora vos ves que el barco se va deslizando hacia otro lado. Y eso nos puede pasar como cristianos, ir deslizándonos hacia otro lado. Por eso es necesario que prestemos mucha más atención a lo que hemos oído. Por eso es necesario que comamos a Cristo, que comamos su Evangelio todos los días, que nos prediquemos su Evangelio todos los días a nosotros mismos, que nos recordemos permanentemente estas verdades, ¿sí? Para seguir siendo transformados, para seguir siendo cambiados por su Espíritu. Así que les comparto con ustedes esta exhortación del autor de Hebreos de no dejar de prestar atención a lo que hemos oído, ¿sí? De no desviarnos. Y qué fácil que es desviarnos, ¿no? Ayer con la visita de Tony Pedroso, un misionero que estuvo en África como 28 años, estuvimos hablando esto de los peligros del líder y los peligros del corazón que hay en el líder. Y estuvimos hablando del orgullo, estuvimos hablando del amor a las riquezas, estuvimos hablando de el peligro a desear el prestigio de los hombres. Y son todas cosas que para el que está en el frente son muy peligrosas, muy tentadoras, y para cualquier persona, ¿no? El deseo de ser reconocido, de yo ser el centro. Y en definitiva eso es desviarse del Evangelio. Porque el Evangelio, por lo primero que me dice es que yo soy un pecador, de que yo estoy muerto en mis pecados. Ahora, ¿en qué punto de ese camino empiezo a creérmela? ¿En qué punto de ese camino dejo esa figura y me pongo yo en el centro? No puede ser eso, ¿no? Y mirar a Cristo permanentemente nos va también a ayudar a no caer en esas cosas, nos va a ayudar a identificarlas en nuestras vidas, ¿sí? Y a confesarlas y a cambiar el rumbo, a volver el rumbo hacia Él, ¿sí? Así que los animo a no desviarse del Señor, a permanecer en la fe, a seguir congregándose, a seguir participando de la familia de fe, que es donde más nos alimentamos, es donde ejercemos nuestros dones, es donde compartimos la comunión, es donde ejercemos esto de amar al prójimo, de amarnos los unos a los otros, es donde vivimos el Evangelio, ¿sí? Así que también los animo a eso, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra siempre encontramos el alimento y la palabra justa para nuestras almas, Señor, para lo que necesitamos. Padre, perdonanos porque muchas veces podemos estar en esto de apartarnos, de deslizarnos, y sabemos que debe ser algo permanente, el que vigilemos nuestros corazones, el que nos examinemos, y debe ser también algo permanente el mantener la mirada puesta en vos, Señor, puesta en Jesús, puesta en la obra que Él ha hecho. Ayúdanos, Señor, a no perder el rumbo. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a permanecer en la fe. Y a que junto a Jesús, Señor, a que unidos a Él, podamos también dar fruto, Señor. Llevar tu fruto de un carácter transformado a tu imagen, el fruto de vidas también
que llegan a tus pies, gracias a nuestros testimonios, Señor. Ayúdanos, Señor, también en eso. Ayúdanos a, como leíamos más arriba, a no avergonzarnos de Cristo, así como Él se identificó plenamente con nosotros, a que nosotros también podamos hacer lo mismo con Él y poner en alto su nombre, levantar su nombre, identificarnos como hijos de Él en todo lugar, Señor. Te ruego por esta iglesia, te ruego para que tú sigas tu obra aquí, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, y que muchas más personas te conozcan aquí y que los hermanos que hoy están aquí presentes también sigan creciendo en tus caminos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.